Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo y hoy vamos a hablar acerca de la hipoxemia. ¿Qué es la hipoxemia? La hipoxemia se define como la situación en la cual la presión arterial de oxígeno se encuentra por debajo de 80 milímetros de mercurio. ¿Ok? Recordemos que la presión arterial de oxígeno nosotros la vamos a poder medir indirectamente por medio de lo que sería la saturación de oxígeno con el pulso oxímetro. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que un paciente muy probablemente tenga una hipoxemia cuando esta saturación de oxígeno haya llegado a niveles de 90 de saturación. Entonces, lo primero que tenemos que conocer para poder entender este algoritmo, que son los mecanismos de la hipoxemia, es el concepto de hipoxemia, que se los acabo de mencionar. Ahora, una vez que sabemos que el paciente tiene hipoxemia, la siguiente pregunta que tenemos que hacernos es, ¿tiene hipercapnia? ¿Qué es la hipercapnia? A diferencia de la hipoxemia, la hipercapnia, hace referencia a el aumento por encima de los niveles normales de la presión arterial de dióxido de carbono. El rango normal de la presión arterial de dióxido de carbono va de 35 a 45 milímetros de mercurio. En este caso, la hipercapnia, vamos a tenerla cuando los niveles son mayor a 45. Entonces, esto nos trae a dos situaciones. Si es que existe hipercapnia, luego nos vamos a tener que preguntar cómo está el gradiente alveolar. El gradiente alveolar es la diferencia que existe entre la presión que se encuentra dentro del alveolo en contraste con la presión de oxígeno que está en la arteria o capilar. Un gradiente alveolar normal es un gradiente alveolar que está por debajo de 15, ¿ok? Y es importante tener en cuenta el gradiente alveolar porque básicamente es una medida que nos sirve para saber si qué tan buena es la perfusión, o mejor dicho, qué tan buena es la transmisión de oxígeno del alveolo hacia el capilar. Entonces, si este gradiente alveolar está por debajo de 15, decimos que no hay alteración del gradiente alveolar y eso nos traería el primer mecanismo de hipoxemia, que es la hipoventilación pura. Ahora, si en otro caso hay alteración del gradiente alveolar, entonces vamos a tener que hay varios mecanismos por los cuales se pueden dar estas situaciones, es decir, gradiente alveolar afectado, más hipercapnia e hipoxemia. Entonces, esas serían las dos posibilidades que tendríamos en este lado del algoritmo. Ahora, cuando no hay hipercapnia, es decir, cuando no hay una alteración de la presión arterial de dióxido de carbono por encima de 45 milímetros de mercurio, vamos a tener que vamos a hacernos la misma pregunta. ¿El gradiente alveolar está afectado o no? Si es que el gradiente alveolar no está afectado, muy probablemente lo que suceda es que el oxígeno en la atmósfera es pobre. Y este sería nuestro segundo mecanismo de acción. Ahora, el gradiente alveolar, cuando está afectado, nos trae a la parte en donde se desarrollan la mayoría de mecanismos que tienen las patologías más frecuentes en neumología. Aquí nos vamos a tener que hacer otra pregunta si el gradiente alveolar está afectado. ¿Si mejora con oxígeno o no mejora con oxígeno? Si es que mejora con oxígeno, entonces tendríamos los mecanismos de alteración de la ventilación-perfusión, donde están el famoso asma y EPOC. Y si es que mejora, también tendríamos los mecanismos de difusión, es decir, todos aquellos mecanismos que de alguna forma impidan la transferencia adecuada de oxígeno del alveolo hacia el capilar. Y por último, tendríamos aquella situación en donde, a pesar de haber administrado oxígeno, el paciente todavía no mejora su saturación, en donde están los mecanismos de shunt. Shunt hace referencia a derivaciones arteriovenosas. Entonces tendríamos que estos son los mecanismos de la hipoxemia. ¿Cuáles serían? En resumen, hipoventilación pura,
disminución de oxígeno en la atmósfera, mecanismos de ventilación, perfusión, mecanismos de alteración de la difusión y mecanismos de shunt. ¿Okay? Espero les haya servido la información. Luego estaríamos viendo un nuevo video.